Somos Galáctica, radio y TV digital. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. Galáctica, otro concepto en comunicación. Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola mundo. Aquí estamos nuevamente empezando una emisión más de nuestro informe semanal por Galáctica Radio y Televisión Digital. Así que bueno, bien dicho, digital llegamos a todo el mundo, así que bueno, os damos buenos días, buenas tardes o buenas noches según el país desde donde nos estés mirando. Y bueno, como sabéis, aquí por Galáctica tenéis pluralidad de información, libertad de expresión y sobre todo, bueno, os invitamos a pensar, a reflexionar el mundo en que vivimos, la política, la sociedad, etcétera, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Así que, bueno, saludos a todos los compañeros de Galáctica, a todos los generadores de contenido, a nuestro director Pedro Guberman, a nuestra puesta en ponedora, entre comillas, en el aire, a nuestra operadora Micaela y, bueno, y a todo el equipo que compone este hermoso proyecto, ¿no? Bueno, y la semana pasada os había dicho que, bueno, que vamos a temporariamente suspender los boletines de guerra por la simple razón de que la guerra de Ucrania va a seguir por muchísimo tiempo, aparentemente más allá de lo bélico, ¿eh? Ojo, que eso es más allá de lo bélico, porque esa guerra empezó hace 8 años, no empezó hace casi 2 meses, empezó hace 8 años con el Maidán europeo, ¿no? Como habíamos ya dicho aquí. Entonces no vamos a sacar boletines, pero vamos a volver al tema cuando sea necesario, cuando haya información relevante del punto de vista geopolítico, ¿no es cierto? Así que bueno, hoy vamos a hablar de otro tema que también es muy importante en la actualidad, no solo en su país de origen, pero bueno, va a reflejar, a impactar todo el planeta también, ¿no? En ese mundo globalizado que estamos que es, son las elecciones en Francia. Exactamente, estamos ahí en la puertecita y bueno, los candidatos que pasaron el balotaje son Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Voilà. Así que bueno, hoy vamos a, bien pronunciado en francés, cuenta la audiencia que viví muchísimos años en París, entonces bueno, esos nombres me van a salir en francés seguramente, así que bueno, tenedme paciencia. No lo hago por eh, mandarme, viste, hacerme el canchero. Ahí está. Bueno, también cuando pronuncio nombres en español, en otros idiomas los pronuncio bien en español, ¿no? No los hago. Digo Alberto Fernández, no voy a decir Alberto Fernández o Alberto Fernández si lo hiciera en francés. Bueno, dicho eso, ese pequeño momento de distensión, ¿no? Que en realidad con eso de la guerra, bueno, he estado muy rígido, ¿no? He estado muy rígido en los últimos informes. Hoy me doy ese permiso de distenderme un poquito, ¿no? Porque, bueno, esa rigidez se debe a que viví muchos años en Rusia y Ucrania, pasé mucho tiempo, no viví, digamos, oficialmente, pero pasé muchos meses allí varias veces, siempre he ido, entonces, bueno, en total debo haber estado allí más de un año en todas las veces que fui o más también inclusive. Entonces, bueno, es un lugar que tengo mucho afecto y muchos amigos. Bueno, seguimos con el tema elecciones en Francia. Bueno, muy bien, entonces tenemos esos dos candidatos, ¿no? Uno de ellos va a ser el presidente de Francia y bueno, y sin ningún intento de hacer futurología, que no hago nunca más desde que dije que Putin no iba a invadir, dicho por el mismo Putin, e invadió desdicho por el mismo Putin a los 3 o 4 días. Bueno, entonces dicho eso, no hago futurología, no sé qué va a ganar. En las pesquisas, ¿no?, de opinión, bueno, Macron está un poco adelante, pero bueno, sabemos que eso puede cambiar. Las encuestas nunca clavan el 100% y puede haber, no hay que confiar al 100% en eso. Pero bueno, dicho eso, son dos candidatos de derecha, ¿no? Oficialmente Macron es centro derecha y oficialmente Marine Le Pen es extrema derecha, oficialmente para la prensa, ¿no? Yo digo oficialmente porque hoy día es muy difícil de precisar, ¿no? Es muy difícil de precisar esa cuestión de derecha e izquierda porque el mundo cambió, ¿no? Eso fue inventado precisamente en la Revolución Francesa, a la de los tiempos jacobinos, y era
tenía simplemente que ver estar a favor del rey o contra el rey. Y hoy, bueno, hay muchas cuestiones. Entonces, por ejemplo, Marine Le Pen tiene muchísimas cosas de izquierda, por ejemplo, ¿no? Eh, en su plan, pero bueno, es considerada de extrema derecha. Yo diría distinto, ¿no? Yo diría que yo creo que hoy es más interesante de analizar que decir izquierda y derecha. Yo, por ejemplo, tengo muchas ideas de derecha y muchas ideas de izquierda. Y entonces, claro, a veces uno puede tener ciertas ideas que son para la economía o para la política, ¿no? Que divergen. Entonces, es muy difícil esa clasificación en los días de hoy. Pero bueno, yo prefiero utilizar otra clasificación que me gusta más precisamente para este caso. Yo diría que Marine Le Pen es más nacionalista y Macron es más globalista, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el punto de partida. A partir de aquí podemos empezar a ver otras cosas, ¿no? Pero ese es el punto de partida, es el punto de partida. Y bueno, seguramente la semana que viene tendremos ya el ganador o la ganadora y vamos y no hablo ganador o ganadora por inclusión social de género, hablo porque, bueno, porque puede ser el uno o el otro, no quiero tirar aquí impresiones, no quiero hacer futurología, pero bueno, vamos a poder saber qué es lo que el electorado francés desea. Pero vamos a empezar y la semana que viene vamos a hacer un análisis más profundo, por supuesto, ¿no? Hoy voy a abrir el análisis, voy a hablar desde un lugar más general y más descriptivo. Vamos a empezar entonces, ¿qué sería eso de nacionalismo y qué sería eso de globalismo desde Francia, ¿no? Para que pueda entender todos, el ama de casa que está ahí cocinando, que por ahí no sabe tanto de política, vamos a intentar hacer una explicación fácil de comprender y sencilla, ¿no? Y simplificada. La semana que viene lo ampliaremos. Bueno, primeramente, el mundo se ha globalizado, ¿no? Y existen dos movimientos, que es la globalización y el globalismo. La globalización tiene que ver más con el neoliberalismo de los años 90, el mundo todo, digamos, interactuando, comprando, vendiendo sin límites, etcétera, aperturas de fronterizas para inmigración, etcétera. Y nacionalismo es lo contrario, ¿no? Son los países más cerrados, protegiéndose, etcétera. En la pandemia vimos esos movimientos nacionalistas crecer. Por ejemplo, cuando algunos países quedaban con las máscaras que producían y recién ahí pasaban a los otros países lo excedente. Entonces, vimos que entonces los países sí son nacionalistas en el fondo, ¿no? O cierre de fronteras, cada país de Europa, por ejemplo, manejando la pandemia a su manera. Bueno, eso es nacionalismo. Es otra forma de nacionalismo, ¿no? Nacionalismo no es neonazismo o ser contra el inmigrante solamente. Nacionalismo tiene que ver con eso también, ¿me entendéis? Entonces, en ese sentido, podemos decir que Marine Le Pen es más nacionalista y que Macron es más globalista, es más dentro del establishment mundial, juega las cartas de lo que es ese proceso, ¿no? Bueno, después hay muchos puntos también a considerar, ¿no? Por ejemplo, el tema de Europa, ¿no? Vimos que Europa funciona desde el punto de vista de los objetivos de mantener la paz, de no hacer guerra, eso funciona muy bien desde el punto de vista social, por ejemplo, ¿no? Es un continente que aprendió después de la Segunda Guerra Mundial, que era un continente agresivo, que ahora no lo es más, hay una paz establecida, en ese sentido funciona Europa, ¿no? En el sentido de la información y todo. Pero bueno, hay otras cosas que no funcionan, por ejemplo, las fronteras son muy amplias porque son todos los países de la Unión tienen una sola frontera, ¿no? El Schengen no se pueden controlar. Entonces, bueno, hay cuestiones que se van de la mano, como la cuestión de inmigración masiva, por ejemplo. Y digo inmigración masiva, incluso de pateras, ¿no? Como se dice en España, que vienen los barcos con inmigrantes desde el África, por ejemplo. Bueno, los movimientos nacionalistas protegen, cierran, blindan, son más de proteger el país contra el inmigrante, contra todo lo que es de afuera, contra todo lo que es nuevo, contra la globalización y todos esos movimientos, ¿no? Macron es más del otro lado, aunque sea de derecha. Por eso dije al comienzo que no vamos a considerar eso de derecha y extrema derecha, porque eso no funciona siempre, no funciona. Macron está más del otro lado, de ese nuevo establishment mundial. Bueno, de cierta forma también la desaparición de Merkel en Alemania, que era la lideranza principal de Europa,
de cierta forma, podría ser que Macron también envisaje, ¿no? Estoy usando una palabra francesa, envisaje, puede ser que él anhele ocupar ese espacio que era antes ocupado por Merkel. De hecho, Macron fue precisamente el presidente europeo que fue a negociar con Putin y que no funcionó esa negociación, vale decir. Marine Le Pen, al contrario, es, entre comillas, pongamos, amiga de Putin, ¿no? Se lleva muy bien, ya ha ido a visitarlo también y todo, y tiene una posición distinta a posición de Europa. Marine Le Pen quiere dialogar con Putin, quiere hacerlo más próximo, ¿no? Y de hecho, eso tiene que ver con los nacionalismos también, ¿no? Había algunas alianzas ahí ruso-francesas, germanas, en algún momento que se estaba trabajando. Eso hace muchísimos años, ¿eh? Hace un par de años por lo menos. No es un tema de ahora, de la agenda de ahora de Marine Le Pen, pero bueno, estoy comentando cuestiones históricas, porque Marine Le Pen ha viajado a Rusia en otras administraciones, ¿no? Allá por Holanda quizá. Bueno, entonces, Inglaterra, el Reino Unido salió de Europa, ¿no? Fue el Brexit. Finalmente salieron de la Comunidad Europea, prefirieron no estar, se dieron cuenta que, según ellos, era más negocio no estar en la Comunidad Europea que sí estar, y se fueron. Y bueno, esa sería la principal meta, el principal objetivo de Marine Le Pen. Marine Le Pen no quiere estar en Europa, no quiere que Francia esté en Europa. No sé si abandonaría el euro, quizá alguna que otra cosa así, pero bueno, quiere tener control de sus fronteras, control de su inmigración, control de sus, de su, digamos, de los puntos principales de su soberanía, ¿no? Hoy no existe una soberanía francesa, una soberanía española, existe una soberanía europea, europeísta, ¿no? Y Macron lo contrario. Macron quiere mantener esa soberanía europea, que Macron es absolutamente europeísta, ¿no? Es un producto de esa, es un producto de Europa, ¿no? De esa nueva derecha, que a veces se confunde con la izquierda también. Digo que no quiero utilizar esos términos, los termino utilizando y no me gusta realmente. Pero entonces Macron representa el otro lado. Pero una cosa interesante que, ya que evocamos derecha e izquierda, vamos a traer aquí también, es que presentan esas elecciones, es, bueno, es la ausencia absoluta de los partidos de izquierda, por ejemplo, el socialista, ¿no? El Partido Socialista de Francia, o los partidos más comunistas o más de izquierda o centro izquierda, bueno, no estuvieron presentes, no tuvieron absolutamente ninguna fuerza, ninguna presencia en esas elecciones. Entonces, esa es una cosa también muy llamativa, ¿no? Muy llamativa. Y ciertamente también, bueno, ese contexto de la pandemia, de la pandemia y de la guerra son dos factores que también podrían alterar los humores del electorado también para las elecciones, ¿no es cierto? El tema es que, bueno, Francia es uno de los países más importantes de la Comunidad Europea y si, bueno, si ciertamente si gana Marine Le Pen es muy probable que Francia se aleje de la Unión Europea, se vuelva más nacionalista, más autónoma, y eso podría producir un antes y un después o un quiebre en la Unión Europea también, que podría ser positivo o negativo. No estoy haciendo aquí ningún juicio de valores, sencillamente, bueno, descriptivo, como dije. Y Macron lo contrario, Macron podría fortalecer esos vínculos europeístas, que de hecho es parte de su carrera, ¿no? De su naturaleza, digamos, de su esencia, incluso más, ¿no? Eh, pero bueno, como dije antes, el mundo ha tenido cambios, ha tenido movimientos más nacionalistas en el sentido de nación y no de otro tipo de sentidos, en el sentido de, bueno, de países mirar hacia adentro, cerrar fronteras con el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Hemos visto que en realidad no era todo así. Y ahora con Rusia vemos también un retroceso al nacionalismo, porque los países ya no quieren comercializar con países que no sean alineados democráticamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar en las elecciones de Francia. Estaremos aquí la semana que viene para comentar, como siempre, por Galáctica, radio y televisión digital. Y os esperamos aquí, como siempre, la semana que viene. Hasta la semana que viene. No os olvidéis de inscribir, daros vuestro like, me gusta, etcétera y tal. Gracias. Merci. Au revoir. Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online.
otra forma de vivir tu vida en plenitud. WhatsApp 54911 2186 1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés.